La Biblia es un libro bastante grande. Depende del formato o diseño que usted tenga. Hay algunas que tienen más páginas, otras que tienen menos. No sé si alguna vez vio cuántas páginas tiene su Biblia, pero la mía, como tiene una letra grande, tiene 1526 y le quité las páginas del índice y no consideré todas las páginas que están al final que tienen la concordancia. Es un libro bastante grande y obviamente nos llama la atención por toda su importancia. ¿Alguien sabe que está compuesto por dos grandes partes, conocidas como el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto? 39 libros están en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. 66 libros por total. Prácticamente que una composición de muchos libros en un solo libro. Cuando estaba en la iglesia en Miramar, en Barranca en ese entonces, habíamos hecho una serie de escuela dominical donde estudiamos cada uno de los libros de la Biblia de manera resumida y le pusimos de nombre la Gran Biblioteca Divina. Esto, hermanos, es una biblioteca divina que la tenemos en nuestras manos. Podemos considerar también la utilidad de los capítulos y versículos en los cuales fueron divididos. No sé si alguno lo ha considerado, eso no es algo que estaba en los originales, como se escribió. Eso data del 1200, siglo III y el siglo XV, donde se procedió también a hacer la división en versículos. Pero imagínense lo que sería encontrar un texto si no tuviéramos capítulos y versículos. Nos ha sido muy útil para memorizar ciertas partes, ciertas frases que tienen algún mensaje significativo o especial para nosotros en lo que estamos enfrentando o viviendo. En la Biblia encontramos historia, encontramos narraciones, encontramos leyes, encontramos poesía. Obviamente una poesía hebrea que quizás no se luce con la esplendidez porque hay una cuestión de traducción. Pero encontramos varios géneros literarios. Hay salmos, canción, hay cartas apostólicas, hay escritos proféticos o apocalípticos. Hay una gran variedad de temas y de instrucciones, a tal punto que alguien que es un estudioso de la Escritura defenderá que no es un libro que pasó de moda, no es un libro que quedó obsoleto, es un libro que toca de todos los temas, incluso los temas contemporáneos. Quizás no utilizará palabras que son propias de nuestra época o cultura, pero los principios sobre los cuales las situaciones y pensamientos y enseñanzas pueden ser evaluados y juzgados brotan de la palabra. De él sacamos numerosas enseñanzas, sacamos ejemplos, buenos ejemplos para imitar y malos ejemplos para rechazar. Tomamos principios, aprendemos doctrinas, vemos advertencias, numerosas lecciones significativas, importantes e incluso podríamos decir esenciales. Pero hay un tema que es transversal en la Escritura, que lo abarca como si fuera un gran arco iris, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Podríamos también pensar que es un tema que subyace en la Escritura. ¿Y no es maravilloso considerar eso a la luz de este libro que no hay otra explicación de que sea divinamente inspirado? Porque fueron más de 40 los autores humanos que escribieron en épocas distintas, un periodo de más de 1500 años entre el primero y el último,
en culturas distintas, muchos de ellos, en distintos lugares, hasta en diferentes idiomas. Pero todos forman parte de la manifestación de la revelación gloriosa de Dios en un tema que une el mensaje de la palabra de Dios. No quiero utilizar la palabra principal, aunque ciertamente el tema principal de la Biblia está relacionado a lo que quiero mencionar, pero me gusta utilizar entonces esta palabra de este tema general o amplio o transversal y subyacente en la Escritura. Si alguien es un lector de la Escritura, sabe que no es una colección de libros aislados, sino que hay un mensaje. Y que ese mensaje a veces no es tan fácil de poder comprender. Muchos van a tropezar con algunas partes que son complicadas de entender. Pero aquel que persiste puede encontrar ese mensaje en la dependencia de Dios cuando tiene el deseo de que la verdad le sea revelada y la actitud correcta que Dios demanda. Hay ciertas partes de la Escritura que son como un condensado de ese mensaje, como si fueran cápsulas que nos muestran el contenido de ese mensaje. Y podemos ir detectando algunas de ellas en la lectura. Y a medida que usted va pasando por las hojas de la palabra, encontrará un versículo que contiene ese mensaje y que le da luz sobre ese mensaje y usted lo toma para su vida y es motivo de confianza y de fe en el Señor. Y esto podría ser un desafío para aquellos que leen su Biblia, o si alguien incluso no la lee, que se vea desafiado a leerla buscando esas cápsulas que contienen ese mensaje importante de Dios para conocer a Dios y para conocerse a sí mismo como Dios quiere que usted sea conocido. Veremos que sobresalen de la Escritura. Se lee un capítulo y allá hay un texto que sobresale. Y se abre como una puerta que nos permite entrar y comprender un poco más de la revelación de Dios. Uno de esos versículos, bastante conocido, pero en el que vamos a meditar en esta mañana, se encuentra en Isaías 53:6. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Si tiene su Biblia, acompáñeme en la lectura, y si no, escuche con atención. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este texto que acabo de leer tiene el corazón de ese mensaje transversal, amplio y profundo de la palabra de Dios. Podríamos encontrar muchos otros, pero vamos a considerar en esta mañana este texto y vamos a verlo con dos partes o dividirlo en dos partes. Y esta manera en la que consideramos este texto es la manera en la que usted también puede compartir con otros este mensaje tan amplio, general, transversal y profundo de la Escritura. En primer lugar, vamos a considerar una mala noticia. Una mala noticia, que es nuestra condición desesperante
en el pecado. Y en segundo lugar, vamos a considerar una buena noticia, que es la maravillosa provisión de Dios para nosotros en nuestra condición de pecado. No está difícil que retengamos esta división. Una mala noticia y una buena noticia. Una mala noticia porque nos habla de nuestra desesperante condición en el pecado, por lo menos la condición en la que se encuentra la humanidad sin Dios. Y una buena noticia porque nos habla de esa maravillosa provisión de Dios para el ser humano, para el hombre, para la mujer, para el grande, para el pequeño, para el rico, para el pobre, la maravillosa provisión para su condición de pecado. Pensemos primero en la mala noticia. El tema del pecado nos es mostrado en la Escritura como una mala noticia para el ser humano. Y muchos no quieren malas noticias, aunque ciertamente uno prende la televisión, los informativos, y tenemos muchas más malas noticias que buenas noticias. Pero muchos no van a querer escuchar este tema del pecado. De hecho, esa palabra casi que se va removiendo del habla cotidiana. La gente ya no prefiere hablar de pecado, sino de errores, de equivocaciones. Sería muy difícil que se hable de pecado en algunos entornos o ambientes, porque eso sería mezclar la religión con alguna otra cosa dentro de esta sociedad. No hay que mezclar la religión con la educación, la religión con la economía, la religión con la política, la religión con el entretenimiento. No mezcle, no hable de pecado. Si alguien está en algún entorno laboral o académico y dice pecado, ya lo van a mirar con cara rara, porque eso no aparece en los libros de texto. Eso es religión, eso es de la gente mística, eso es de aquellos que están ahí en su locura religiosa. Pero ciertamente el hombre no quiere hablar de pecado y es mejor para muchos no mencionarlo porque revela su condición. Y es una condición desesperante. Lo más triste que pasa hoy en día es que ni en las iglesias quieren hablar de pecado. Y muchos van a ir a iglesias y se van a sentar allí para que endulcen su autoestima y le hagan considerar todo lo bueno que pueden ser y las metas grandes que pueden lograr con una visión materialista y terrenal y una felicidad tan solo en esta vida, sin tan solo incomodarle un poquito con aquellos pecados que cometen. Ahora sabemos también que hay otro extremo que es peligroso, el extremo de las sectas, donde todo es pecado y donde hay mucho más leyes que las mismas leyes que encontramos en la palabra de Dios y se anda buscando a quién acusar para denigrar, para ofender, para rebajar y quizás para que otro resalte en su propia autojusticia. Los dos son serios problemas. Pero cuando vemos un texto como este, no podemos evitar hablar de pecado. Porque dice allí, todos nos descarriamos como ovejas. Es un problema global, es un problema de todos. Y todo se refiere a cada una de las personas en este mundo. No hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado.
Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Consideremos el siguiente ejemplo para ver cuán importante es. Si hay una persona que tiene un dolor, un problema, ya por mucho tiempo, va al médico y ustedes saben que es una situación muy triste cuando el médico da el informe al paciente de que tiene una enfermedad terminal. Pensamos en el cáncer, ¿verdad? Hay tantas enfermedades terminales, pero pensamos en el cáncer como una de esas que da cierto temor. Ahora imagínense entonces que esta persona va a su médico y el doctor manda sus análisis y en algunos casos es necesario hacer una biopsia y tiene allí todos los estudios y combina un estudio con otro y ve las indicaciones del especialista en los diagnósticos y entonces él con su conocimiento tiene que transmitirle la información al paciente. Pero este es un médico que no quiere herir los sentimientos de este paciente ni la susceptibilidad. Entonces, sabiendo él que el paciente tiene cáncer, le recomienda que tome algún analgésico y le dice que vaya a su casa a descansar, que tenga paciencia, que esos dolores se pasan. Imagínese que usted es ese paciente. Usted todavía tiene sueños en su vida, tiene años por delante y quisiera conocer cuáles son las opciones para poder sobrevivir si tiene una enfermedad grave, y para eso va al médico, para que le diga cuál es el estado real de su cuerpo, de su físico. ¿Qué diría usted entonces de ese doctor? ¿Es un buen doctor? No parece ser un buen doctor, ni que está actuando correctamente, porque le está ocultando la verdad, porque le está privando de poder hacer algo para evitar una muerte anticipada. En mi ejemplo no estoy hablando de alguien que está desahuciado, ¿verdad? Sabemos que hay ciertos casos donde humanamente no hay nada que se puede hacer. Ahora pensemos el mismo ejemplo a la inversa. Pensemos que ese paciente sospecha que puede tener algo malo, pero de antemano, antes de ir a la cita con su médico, sabiendo que ya el médico cuenta con todos los estudios y todos los informes y le va a dar el diagnóstico, él decide en su corazón, en su mente, en su convicción, que él no va a permitirle al médico decirle que tiene cáncer. Y llega allí, se sienta en esa silla y le dice: doctor, no me diga que tengo cáncer, no se lo permito. Entonces el médico dice: bueno, vea, señor, es que no me diga eso, yo no voy a tolerar que usted me diga cuál es la verdad de mi condición. No se lo voy a aceptar. Pero hay algo que... No me hable de eso. ¿Qué diría usted de ese paciente? Qué necio, ¿verdad? Qué ingenuo. ¿Por qué fue al médico para conocer su condición si realmente está demostrando con su actitud que no quiere conocerla? Y eso es lo que pasa hoy a muchas personas. Algunos prefieren ir a aquel doctor que le va a decir algo que le va a agradar, aunque sea falso. Y otros preferirán que nadie les diga el estado real de su alma. Por eso el texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y la palabra que se utiliza aquí, ovejas, obviamente hace referencia a una figura del lenguaje ampliamente utilizada en la Escritura en relación a las personas. Tenemos mucho más luz de eso en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de que Él es el buen pastor, pero ya en el Antiguo Testamento se hablaba y se entendía
de Dios, de Jehová, como el pastor. De hecho, David dice en su salmo, Jehová es mi pastor. Israel entendía que Dios pastoreaba y la idea era que gobernaba, que guiaba, que alimentaba, que proveía, que cuidaba. Fueron pastoreados como ovejas por el desierto hasta que llegaron a su tierra prometida. Dios es un pastor con las criaturas y en ese sentido podemos tomarlo acerca de toda la humanidad. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios en un sentido son esas ovejas, porque fueron creadas por Dios y porque Dios está en el control soberano y diligente de cada una de las cosas que pasan en este mundo y a cada persona, aunque muchos le rechacen. Dios está allí. Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce sus actitudes, Dios conoce sus acciones. Pero ¿qué hacen las ovejas? Se descarrían. Ya lo vemos en el Génesis cuando Adán y Eva eligieron salir de ese cuidado pastoral. Dios los puso allí en una condición especial. Eran inocentes. No habían experimentado todavía la maldad. Tenían de todos los árboles para comer. Tenían un clima maravilloso. No tenían adversidad, ni problemas con los animales, ni temor de nada. Solo había un mandamiento que debían cumplir y ellos eligieron el pecado. Antes del pecado podían estar en la misma presencia de Dios y tener comunión con Dios cara a cara. Una relación tan estrecha y tan cercana que podían hablar con Él de forma directa. Dios los había hecho a su imagen, a su semejanza. Pero ellos se dieron vuelta y eligieron rechazar a Dios. Y desde ese momento, todos los seres humanos que nacieron, con la excepción de Jesucristo, que nació por la obra del Espíritu Santo en María, pero todo ser humano nació con una naturaleza caída, con un pecado que se carga desde el mismo momento de la concepción y con una inclinación hacia el mal. En la boca del apóstol Pablo sería: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si siguiéramos leyendo lo que dice el apóstol Pablo, habla de cómo el pecado afecta todo el cuerpo, porque habla de la lengua, habla de los labios, habla de la boca, habla de los ojos, la mente, el corazón. Todo el ser humano está en una condición desesperante de pecado. En la descripción de Isaías sería: desde la planta del pie hasta la coronilla, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. Es una condición desesperante. Pero el ser humano eligió rechazar a Dios. Eligió perder esa comunión con Él. Despreció ese cuidado pastoral de Dios. Y como una ovejita que se creía muy sabia, empezó a descarriarse del camino que era el apropiado. No solamente eso, sino que aunque muchas veces engaña el corazón, el ser humano se rebela contra Dios, oponiéndose a Dios y colocándose en una posición de enemistad con Dios. No todos lo van a reconocer, no todos lo van a entender, pero es así como la misma Biblia lo describe. Porque aquel que ama el mundo no puede ser amigo de Dios. Y los que se descarrían del camino que Dios ha trazado se van hacia el mundo.
Y los designios de la carne, dice el apóstol Pablo, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esas ovejas descarriadas viven en una enemistad contra Dios, aún muchos de ellos sin saberlo. Por eso es necesario la luz de la palabra, para que se caigan la venda de los ojos, para que vean su condición, para que escuchen ese dictamen médico que les dice la realidad de cómo está su situación espiritual. Vean si será el hombre y la mujer duro en su corazón, que los no de Dios se transforman en los sí del hombre. Y en aquello que Dios dice, eso debes hacer, se transforman en lo no voy a hacer del hombre. Es una inclinación al mal y una satisfacción en el hombre y en la mujer en buscar aquello que Dios prohíbe y en rechazar aquello que Dios manda. Pero tan solo si consideráramos la realidad del pecado en nuestras propias vidas, deberíamos entonces confirmar que la descripción que la Biblia hace de nosotros mismos es cierta. Muchos ponen en duda la veracidad de la palabra y atacan ciertos aspectos de la doctrina de la Biblia, atacan la existencia de Dios, atacan la deidad de Cristo. Ataque usted la doctrina del pecado y dígame si la Biblia no lo describe bien. ¿No es así el ser humano? ¿No está esclavo en sus pecados y por más que quiera en su propia voluntad no los puede vencer? ¿No necesita ser libertado? ¿No necesita ser sanado en su alma? La palabra nos revela lo que está arraigado en el corazón del hombre. Alejándose de Dios, rechazando la ley de Dios, rechazando la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere hacer su propia voluntad. Porque quiere tomar su propio camino. No el diseño de Dios, sino el camino propio. Y eso es como lo dice, continúa diciendo el versículo, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. De lo general pasa a lo específico. De hablar de todos, habla de cada cual y habla de cada uno. Y podemos pensar en la humanidad como aquellos que van en ese camino de corrupción y de perdición, en ese camino ancho que llama la Biblia, en el cual el creyente tiene que ir contra la corriente. Pero aquellos que van en esa gran multitud van en contra de los mandamientos del Señor, haciendo su propia voluntad. Pero el texto nos dice también lo específico, cada cual por su camino. Hay distintos caminos que cada uno de los que se alejan de Dios toman. No todos son exactamente iguales. Todos padecen del mismo problema interior. Esa búsqueda de voluntad propia, de autosuficiencia, buscar la gratificación de uno mismo, buscar el placer de uno mismo, dejando de lado la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los caminos de Dios. El ser humano dice con un corazón obstinado, mi camino, mi voluntad, mis deseos, mis planes, mis caprichos, yo mando mi vida, a mí nadie me manda. Ese es el corazón humano, que refleja la gravedad del estado mental y espiritual, porque Dios nos hizo del polvo. Dios hizo del polvo a Adán y Eva. Bueno, a Adán, ¿verdad? A Eva de la costilla de Adán. Y a nosotros en el vientre de nuestra madre. Pero es el mismo poder creador. Y el ser humano que es barro, levanta su mano contra el Creador y le dice, mi voluntad, no la tuya, mis planes, mis metas, mis deseos, y antes de que muera va a ser esta mi vida que voy a vivir para mí. Escucha la mala noticia.
La mala noticia que la condición en la que está tu corazón y tu alma es desesperante. Y Dios quiere que la sepas. Porque estas personas en sus propios pecados se convertirán en personas desagradables. Muchas veces no solo desagradables a Dios, ya desagradan a Dios, andando con su corazón entenebrecido, su mente entenebrecida, sino desagradables a otros. Algunos de ellos estarán en prisión porque quisieron hacer su voluntad. Otros andarán en las calles, algunos dominados por el alcohol, otros por las drogas, otros en todo tipo de negocio turbio y fraudulento para el cual tendrán que esconderse. Esos tomaron su propio camino. Ovejitas que se descarriaron y tomaron su camino. Pero usted me dirá, no, pero yo no soy de esos. Bueno, hay otros caminos. Quizás esos sean los caminos que aún la misma sociedad critica y condena. Pero no los rechazan porque se apartaron de Dios, los rechazan porque son un problema para la misma sociedad. Pero habrá otros que son personas educadas, completaron sus estudios, son cultos, hasta pueden ser valorados en la sociedad, pueden ser exitosos laboralmente o comercialmente, tienen su negocio, sus casas, sus planes, sus vacaciones, pero son caminos lejanos de Dios, transgrediendo los mandamientos de Dios, rechazando lo que Dios dice en su palabra, rechazando a Dios y su mensaje. Y quizás podemos ver esto en un extremo, pero alguien va a hacer una mezcla de estas cosas y dirá, yo no soy alguien que está tirado en las calles por las drogas o los vicios, tampoco soy una persona súper destacable, tengo mis problemas y mis pecaditos, pero ¿quién no los tiene? Es una posición de confort, donde pareciera ser que puedes permitirte algunos deslices en este mundo. No has caído tan bajo como para que seas rechazado en la sociedad, pero sabes que tu situación no es agradable delante de Dios. Algunos pueden ser muy astutos y todavía mantenerse con ciertas confianzas humanas, por su trabajo, por su posición, por su estatus, por sus contactos, por sus amigos, por sus comunidades. Pero el cáncer del pecado está allí y está creciendo y tiende a esparcirse en una metástasis espiritual por todo el ser. Un camino, otro camino, otro camino. También está el religioso. Y puede haber personas aquí que al considerarse religiosas digan, no soy ni aquel que está en las calles, ni el que está en las riquezas de este mundo lejos de Dios, ni el que se engaña viviendo en la mitad. Yo soy religioso, pero está confiando en una religiosidad de obras. Está confiando en su propia justicia. Distintos caminos, pero un mismo problema de fondo. Muchos están marginados en la sociedad, esclavizados, pero aquel destacado, ilustre ciudadano, quizás filósofo, filántropo, también está dominado en su mente por su pecado y su maldad. ¿Cuál de estos 4 tipos de personas eres? ¿El del libertinaje abierto que se ve bajo y sucio frente a la sociedad? ¿El del libertinaje fino y delicado que se ve bien ante los ojos del mundo pero sucio delante de Dios? ¿El que mezcla estas dos cosas y se sostiene con ciertas confianzas materiales y terrenales, pero corre peligro porque sabe que bien puede caer o aunque se levante,
no tiene una solución para su alma? ¿O el religioso que confía en sus obras y no ve la gravedad de su situación ante Dios? Todos ellos viven para satisfacerse a sí mismos. Todos ellos eligieron su propio camino y piensan que su camino es mejor que del otro. Cada uno de ellos fabricó sus propios ídolos, se rindió ante sus dioses falsos o aún ante sí mismo como si ellos fueran su Dios. Dejaron al pastor. Se apartaron de su camino. ¿Cuál es la actitud frente a este cuadro de descripción de la desesperante situación de cada uno? Algunos pueden actuar con indiferencia, otros pueden alegar ignorancia, pero para eso viene el mensaje de la palabra, para que la luz de Cristo resplandezca en los corazones y puedan ver lo que Dios quiere que usted vea. ¿Cuál es la actitud? Si leemos toda la Biblia, usted va a ser consciente de que Dios toma el pecado muy en serio, de que Dios juzga el pecado, es paciente, es misericordioso, pero juzga el pecado. Por un solo pecado, Adán y Eva fueron removidos de ese huerto precioso. Más tarde, la humanidad eligió su camino y muchos fueron tras la maldad de su corazón al punto tal de que Dios dijo: voy a raer al hombre de la faz de la tierra, y vino el diluvio. Y por gracia, algunos fueron salvos. Pero no aprendió la lección la humanidad allí, sino que la maldad siguió en avance. Y luego vemos cómo quieren construir su propia torre para manifestar su grandeza, separado de los planes de Dios. Y Dios tiene que confundir allí las lenguas. Las personas tienen que separarse. Tienen que desistir de esos planes, porque Dios actúa con juicio. Y así fue como surgieron las distintas naciones, lenguas y razas. Pero más adelante el hombre sigue en su camino, alejándose de su Creador, rechazando los mandamientos del Señor, y se entrega a una inmoralidad deliberada. Se juntan en esas ciudades donde esa libertad parece reinar, o ese libertinaje parece ser lo que impera. Y Dios tiene que decidir allí traer un juicio severo de fuego sobre esas ciudades. Lo que hoy en día muchos llamarían, en la sociedad que vivimos, la libertad de elección o expresión, sus manifestaciones de orgullo en sus inclinaciones sexuales, que son pecado ante la ley de Dios y ante lo que la palabra nos enseña. Adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo y cualquier práctica sexual fuera del marco del matrimonio, que debe ser entre un hombre y una mujer, todo lo que está fuera de eso es pecado. Fue severo el juicio de Dios. Los ángeles tuvieron que venir para sacar allí, arrebatar al justo Lot, que afligía su alma en ese lugar. Y cayó el fuego y consumió a los moradores de esas ciudades. Pero vemos que Dios, en su misericordia, guarda algunos de esos castigos, porque hayan gracia ante los ojos de Dios, no porque ellos no fueran pecadores, sino por la misericordia de Dios. Y así fue que Dios guardó a su pueblo hasta el punto que los introdujo en la tierra prometida. Y eran la nación elegida de Dios, eran el pueblo de Dios, tenían la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y Jehová era su pastor. Pero ¿qué pasó aún con ellos? Rechazaron a Dios. Se descarriaron como ovejas. Se apartaron del camino, tomaron su propio camino, volvieron a los ídolos. Dejaron la ley. Y Dios una vez más tuvo que traer juicio. Por eso vinieron las invasiones asirias y babilónicas. Y todo el reino del norte ya fue para siempre removido
Pero Dios en su misericordia trajo un remanente fiel del reino del sur. Y si seguimos en la historia, vamos a ver una vez más cómo eso vuelve a acontecer, porque en el tiempo del Mesías Dios le había mandado al Salvador, pero ellos le rechazaron. ¿Por qué le rechazaron? Los religiosos, los que debían estar meditando en la ley de Dios y esperando en las promesas, porque eligieron sus caminos, porque se descarriaron como ovejas, porque se apartaron de Dios, al punto tal que le mataron. Y dijo Pedro, vosotros matasteis al autor de la vida. Pero una vez más el juicio de Dios vino sobre esa nación, y en el año 70, invadidos por el ejército romano, todo fue destruido y no quedó piedra sobre piedra. Tantas comprobaciones hay en la Escritura de que el pecado lleva a las personas a apartarse de Dios, a descarriarse, a buscar sus caminos, y luego viene el juicio. Y más pecado y viene el juicio, y más pecado y juicio, y pecado y juicio. ¿Qué es lo que va a pasar? Viene el juicio. Escucha la mala noticia ahora. Nuestra situación, si no estás en Cristo, es desesperante. Y lo que viene es el juicio. Pero así como muchos fueron salvos por gracia, Dios también anuncia un mensaje de salvación por gracia hoy. Es mejor tomar en serio el mensaje de la palabra. El pecador en una condición desesperante por causa de su pecado, de su propia elección, de su propia voluntad, necesita arrepentirse con urgencia y ponerse a cuentas con Dios antes que sea demasiado tarde. Y es por eso que tenemos la buena noticia. Porque la buena noticia nos habla de la provisión de Dios para nuestra condición. Y está en la segunda parte de este versículo. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, el Dios vivo y verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La salvación es trinitaria. Las tres personas de la Trinidad tienen su rol activo en una obra salvífica. Y aquí se nos dice que cargó en él. Y podemos preguntarnos quién es él, a quién se refiere con él. Bueno, si vemos en el texto, en el capítulo entero de Isaías, van a aparecer varias veces este pronombre. Él, dice el versículo 4, ciertamente él llevó él nuestras enfermedades. En el 5, él herido fue por nuestras rebeliones. En el versículo 2 dice, subirá cual renuevo delante de él. En el 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Pero cuando vamos al capítulo 52, versículo 13, ahí vemos que se refiere al siervo de Jehová. He aquí mi siervo será prosperado. ¿Quién es el siervo de Jehová? ¿A quién se refiere? Bueno, usted que ha leído ya la palabra sabe que es Jesucristo. Es el Mesías. Es el ungido, es el enviado de Dios. Porque la salvación es de Jehová. Y desde antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado de Dios estaba preparado para venir a realizar esta obra salvífica. Y esta es la buena noticia que proviene de Dios, porque Dios es la fuente de esa salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios el autor de la salvación. Es Dios el Padre que envía a su Hijo. Es el Hijo que dice, he aquí, hago tu voluntad. Y viene a este mundo y cumple la ley a la perfección, una ley que no podíamos nosotros cumplir en nuestra fuerza. Pero Él la cumple para que su justicia sea impartida en nosotros
y sufre en la cruz, cargando nuestro pecado, cargando mi pecado, cargando tu pecado para darte perdón. Este es el siervo que es exaltado. Exaltado hasta lo sumo en la resurrección, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Él no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuán maravillosa descripción de este siervo sufriente. Herido por nuestras rebeliones, su sacrificio expiatorio. Él no merecía sufrir absolutamente nada, porque tanto la muerte vino como el pecado, como el sufrimiento por causa del pecado, pero Él sufrió en nuestro lugar. Y notemos que el texto hasta toma el mismo parámetro de una oveja para Cristo. Porque dice el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿No es tan necio e ingenuo que el hombre abra su boca en contra de Dios cuando Dios mismo, encarnado, no abrió su boca y fue a la cruz cargando el pecado? El pecado de blasfemia es uno de aquellos por los cuales las personas serán condenados. Muchos hablan de Dios mal. Algunos en su corazón, otros en sus pensamientos, se rebelan contra Dios, se quejan contra Dios. Pero Cristo no abrió su boca y fue a la cruz. No iba a decir nada que no sea la voluntad de Dios. En su humanidad y su santidad dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es el Hijo Santo de Dios. ¿Cómo va a convertirse Él en pecado? Cargando el pecado. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre devuelve al Hijo esa copa de ira. Y el Hijo la bebe hasta la última gota. Y sufre derramando su última gota de sangre en el lugar de nosotros, los pecadores, los que nos descarriamos, los que elegimos nuestro camino, los que levantamos nuestro puño contra Dios. Oye la buena noticia, estimado oyente, amigo o amiga, no importa cuán grande sea ese pecado por el cual te descarriaste, ese camino cuán oscuro y turbio en el cual anduviste, cuanto sea el lodo en el cual te metiste, quizás ya ni eres reconocida como una oveja, porque a veces el pecado afecta tanto que hasta las personas ya ni parecen personas. Pero si vas a Cristo, no te va a rechazar. Y si tú me dices, pero es que, ¿qué hago? Arrepiéntete de tus pecados. Ve tu condición para que veas tu necesidad. No quieras poner tapones en tus oídos acerca de tu situación. Considera la verdad como lo mejor para tu propia vida. ¿Quién elegiría la mentira sabiendo que va a producirle un mal? Alguien dirá, pero es que no tengo fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Oye el mensaje de Dios, oye el mensaje del Evangelio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz como espada de dos filos que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú no puedes comprender la palabra de Dios correctamente con tus fuerzas humanas, pero el Espíritu de Dios está obrando allí y tocando los corazones para cumplir el propósito que Dios tiene. La semilla es sembrada y Dios la ha de hacer germinar. Este es el mensaje transversal, amplio y profundo de la palabra, el mensaje de la redención. Y si usted quiere compartir con sus vecinos, conocidos, familiares,
lo más importante que pueda compartirle de la palabra, háblele de la redención que hay en Cristo Jesús. Si Cristo es el tema principal de la palabra, su obra salvífica es ese tema amplio y profundo que cada persona necesita saber. Pablo mismo lo decía, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Crees en el Evangelio? No hay que desviarse en otros temas. Pensaba Pablo mientras estaba con los corintios. Allí querían hablar de filosofías, querían hablar de historias, de tradiciones, de costumbres. Pero Pablo dice, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, porque nada te va a dar el perdón de tus pecados, excepto Jesucristo. Hoy hemos considerado entonces dos doctrinas fundamentales, la pecaminosidad humana y la doctrina de la salvación por gracia. ¿Has oído la palabra de Dios con oídos espirituales? Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué pensarían las personas? ¿Qué está diciendo? Todos tenemos oídos, sí, pero ¿tienes oídos para oír la palabra de Dios? Oh, querido oyente, te suplico por el poder del Espíritu de Dios, que consideres tu relación con Dios. Eres una de esas ovejas descarriadas que eligió su propio camino, el camino de tu gusto y de tu agrado, pero que sabes que no es camino de Dios. Lejos de sus mandamientos, lejos de su cuidado pastoral y paternal. ¿No sabes lo que estás perdiendo? ¿No sabes el camino de dolor en el que vas a transitar, lejos de tu Creador y de quien puede darte lo mejor para tu alma? Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si no conoces el amor de Dios, no podrás nunca experimentar un amor verdadero en este mundo. Porque Dios es amor. Necesitas conocer el amor de Cristo por ti para que conozcas el verdadero amor. Dice Jeremías, tierra, 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 oye palabra de Jehová. En Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. ¿A quién has de seguir? ¿Quieren irse también vosotros? Le dijo Jesús a los discípulos. ¿A quién iremos, Jesús? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo también, soy el camino y la verdad y la vida. Si no vas en su camino, si no vas en Cristo, vas en tu camino de pecado y perdición. Si no estás en Cristo, no tienes la vida, estás en muerte. Por eso dice Jesús, el que oye mi palabra pasa de muerte a vida. Necesitas la vida, necesitas a Cristo porque estás muerto espiritualmente. Y si no estás en Cristo, no tienes la verdad. Porque Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Cómo te conectarás con Dios sin un mediador? No hay esperanza. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Malas noticias. Nuestra condición desesperante por causa del pecado frente a Dios. Pero hay una buena noticia, una buena nueva, la cual puede marcar tu destino eternamente. No te dejes engañar por las filosofías e ideas de este mundo que no te quieren hacer sentir culpable de las malas noticias, ni tampoco oidor de esas buenas noticias. Rechaza lo que este mundo te ofrece y cree en Jesucristo. Somete tu vida a Él y ya nada será igual. Habrá un pastor, un rebaño. Escucharás su voz y le seguirás. Te sacará hacia nuevos pastos, pastos delicados, aguas de reposo. Y podrás decir junto con David, Jehová es mi pastor, nada
me faltará.